Hola, bienvenidos a Historias del Abuelo. Si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Médicos humillan y expulsan a una anciana del hospital por no tener dinero, pero al descubrir quién era su hijo temblaron de miedo y quedaron en estado de shock. Era un día típico más en la rutina de Oliva. Después de despertarse y hacer sus oraciones matinales, preparaba el desayuno para su nieta y su pequeña María, una niña adorable y llena de travesura típica de su edad. Con una sonrisa cariñosa, Olivia sirvió el jugo de naranja y el pastel diciendo: mi pequeña, mi querida nietecita, toma tu jugo y come tu pastel para que vayamos a la escuela. María asintió con un gesto respetando a su abuela, que la acompañaba al colegio todos los días. No era por necesidad, sino por deseo de Olivia de estar presente en los momentos más importantes de la vida de María. Después de dejar a María en la escuela, la pequeña miró hacia atrás y con una sonrisa dulce dijo: te amo, abuela, hasta luego. Olivia sintió cómo se llenaban sus ojos de lágrimas al responder cariñosamente la abuela: que te amo mucho, mi amor, hasta luego. En el camino de regreso, la visión de Oliva empezó a volverse borrosa, su pecho se apretó y el aire parecía faltar. La situación era grave y por una increíble coincidencia estaba casi a frente de un hospital de renombre. Casi desmayándose, Olivia levantó el brazo pidiendo ayuda. Fue entonces cuando un barrendero, un joven de buen corazón, notó su angustia corriendo hacia ella. Le dijo: tranquila, señor, la voy a ayudar sin duda. El joven ayudó a Oliva cargándola en sus brazos y llevándola a urgencia al hospital. Mientras corría, él gritaba en auxilio, llamando la atención de todos alrededor. La emergencia que antes parecía distante se convirtió en un refugio posible gracias a la rápida acción del barrendero. Al llegar al hospital, la secretaria inmediatamente cuestionó la entrada de Olivia, alegando que ese era un hospital de alto estándar y que era necesario comprobar si ella tenía un plan de salud o un convenio con el hospital. El barrendero, todavía sosteniendo a Olivia en su brazo esperado, exclamó: ¿no ven que se está muriendo? Ayúdenla. La secretaria, aunque solo estaba cumpliendo órdenes, se dio cuenta de la gravedad de la situación y decidió enviar a Olivia a emergencia. Allí fue rápidamente atendida por la doctora Daniela Méndez y el doctor Álvaro Gómez, quienes rápidamente diagnosticaron un problema en el corazón. Mientras que Olivia luchaba entre la vida y la muerte en el hospital, su nieta María esperaba ansiosamente que su abuela viniera a recogerla en la escuela. Sin embargo, Olivia nunca llegó. Preocupada al ver a María esperando sola por más de una hora, la profesora decidió intervenir ofreciendo llevar a la niña a su casa en coche. Al llegar allí, la profesora no se dio cuenta de que Olivia no estaba en casa. María, aún inocente, se sentó en el sofá y comenzó a ver televisión. Mientras Oliva permanecía en el hospital, la incertidumbre sobre quién pagaría los altos costos médicos generaba tensión entre los médicos. La doctora Daniela expresó su frustración cuestionando cómo Olivia podría hacer frente a los gastos, cómo va a pagar esta señora los costos. No estoy aquí para hacer caridad ni para trabajar gratis. Después de todo, pagué caro por mi educación, dijo, revelando una preocupante falta de empatía. El doctor Álvaro Gómez, aunque inicialmente menos hostil, también mostró preocupación pragmática. Esto no es el procedimiento estándar, argumentó. ¿Por qué no la llevaron al hospital público? Aquí es solo para quienes
tienen medio, no para pobre, desafortunado, que no tienen donde caerse muerto en los pasillos del hospital. La tensión era palpable. Mientras los médicos dudaban en continuar tratando a Olivia, debido a la pasión por los costos médicos, el ambiente saturado, con los pitidos incesantes de los monitores y la frialdad de los pasillos estrechos, reflejaba la gravedad de la situación. La doctora Daniela, guiada por una lógica estrictamente financiera, entró en la habitación de Oliva con visible excitación. ¿Cómo va a pagar los costos del hospital? Señora Oliva, debilitada y con la voz débil, apenas podía hablar, pero pocas palabras llevan un peso inmenso. Mi hijo, en la casa de Olivia, la situación se había vuelto desesperada para la pequeña María, que se encontraba sola. Desde hace 3 días, la profesora Griselda, preocupada por la ausencia de María en la escuela, decidió verificar qué estaba sucediendo. Al llegar a la casa y tocar la puerta, fue recibida por una escena conmovedora. María, con los ojos llenos de lágrimas, reveló su miedo. María, llorando, dijo: mi abuela se fue y me dejó sola. Como mi papá. Griselda, impactada por la revelación y la situación de la niña, sabía que necesitaba actuar. Rápidamente ella tenía el número de teléfono de Alberto Ferra, el padre de María, hijo de Oliva. Sin dudar, le llamó explicando la situación urgente. Alberto, tu hija está sola, parece que tu madre no está aquí. Ella desapareció, estoy yendo para allá ahora. Ahora mismo voy al avión. Ahora estaba viajando por trabajo, pero nada es más importante que mi familia. Horas después, en el hospital ocurrió un incidente que puso en cuestión la integridad y la humanidad de los involucrados. La doctora Daniela Méndez entró a la habitación de Oliva con una actitud que contrastaba completamente con el juramento médico que había hecho. Su comentario despectivo sobre el olor en la habitación y la prisa por dar en alta a Oliva sin consideración adecuada por su salud revelaron una falta de empatía alarmante. Doctora Daniela dice que qué olor tiene esta vieja. Vamos a darle de alta. La familia debe ser unos pobres desgraciados y aquí no tenemos disponibilidad para ayudar a los pobres. Magda, puedes preparar para dar de alta a esta vieja. El doctor Álvaro, aunque inicialmente parecía estar de acuerdo, permaneció en silencio con una expresión indecisa. La enfermera Magda, por otro lado, mostró preocupación por la condición de Oliva y cuestionó la decisión de la médica. ¿Está segura, doctora? Ella no parece estar bien. Es mejor que haga lo que te mandó o no, o te quedarás sin trabajo. Sin embargo, estaba cometiendo un error irreversible que le costaría muy caro. Después de recoger a María en casa, Alberto condujo apresuradamente hacia el hospital Clemente de alto estándar, donde su madre Oliva debía estar recibiendo cuidado. No obstante, al llegar a una escena caótica, se desplegó ante sus ojos. Un círculo de personas estaba formado frente al hospital y en el centro de él se desmayaba. Estaba Olivia. Sin dudar, Alberto corrió hacia su madre, levantándola en su brazo y gritando por ayuda. Mientras corría hacia el vestíbulo del hospital, el pánico y la urgencia de la situación cortaban el aire. Alberto gritó, dijo: apúrense, ¿saben quién soy? Atiéndenla. Los enfermeros respondieron, llevando a Olivia inmediatamente a la urgencia de la sala de espera del hospital. Alberto y la pequeña María, visiblemente afectados, esperaban noticias sobre el estado de Oliva. María lloraba inconsolablemente al ver a su querida abuela en tal condición, aumentando la tensión y la urgencia de la situación. Para Alberto, en ese momento,
Ernesto, el presidente del hospital, pasaba por la sala y notó la presencia de Alberto. Sorprendido y preocupado se acercó rápidamente. Alberto, ¿qué haces aquí y qué sucedió, amigo mío? Tras un abrazo refoltante, Alberto, aún enfurecido y conmocionado, explicó la situación crítica de su madre. Ernesto, por favor, ve lo que puede hacer por mi madre. La situación en el hospital Clemente alcanzó un punto crítico cuando Ernesto, el presidente del hospital y amigo de la infancia Alberto, llegó a la emergencia en busca de noticias sobre Oliva al encontrarse con el médico Antonio, quien le hizo una señal negativa con la cabeza. Ernesto se enfrentó a la dolorosa realidad de que Olivia había fallecido. La noticia fue un golpe devastador y el pesar era visible en su expresión. Ernesto, conmocionado por la pérdida, buscó a Magda, la enfermera, que había presenciado los acontecimientos en torno al tratamiento de Olivia. Ella, emocionada y enojada, decidió revelar todo lo que con voz temblorosa Magda descubrió, cómo la doctora Daniela y el doctor Álvaro habían tratado a Olivia de manera deshumana, haciendo bromas sobre su condición y negándole la atención adecuada. Por perjuicio infundado, ellos humillaron a la señora, hacían broma y encima negaron la atención pensando que era una pobre desgraciada sin nadie que la defendiera. Ernesto, conociendo a Oliva desde hace muchos años y sabiendo su dignidad y el amor que rodeaba su vida, quedó horrorizado ante el desprecio y la negligencia que condujeron a un trágico fin. En ese momento sombrío dentro del hospital Clemente, Ernesto estaba en una de las tareas más difícil de su carrera y la vida personal, comunicar a Alberto y a la pequeña María el fallecimiento de Oliva. Con profundo pesar se acercó a ellos, preparado para dar la noticia devastadora a Ernesto. Entonces dijo: Alberto, María, tengo algo muy difícil que decirle. Oliva ya no está con nosotros. Ella falleció. Las palabras cayeron como un peso insoportable sobre Alberto y María, que unidos en dolor lloraron abrazados, sus lágrimas marcadas en el suelo del hospital. El duelo era palpable, pero Ernesto sabía que necesitaba compartir más que solo la noticia de la muerte. Después de darle un momento, Ernesto continuó eligiendo su palabra con cuidado, consciente del impacto que tendría Alberto. Lo que sucedió con tu madre no fue un curso natural de evento. Hay más, los médicos fueron negligentes, negaron atención a Oliva. Jugándote emocionado, se quedó impactado y furioso con la revelación. La ira se mezcló con su dolor y estalló, incapaz de aceptar que la muerte de su madre podría haberse evitado. No puede ser, esto es inaceptable. Dándose cuenta de la necesidad de total transparencia, Ernesto llamó a la enfermera Magda para hablar con Alberto. Magda, determinada a hacer lo correcto, compartió detalles del comportamiento de la doctora Daniela y el doctor Álvaro. Ellos trataron a su madre con desprecio, hicieron comentarios inapropiados y vacilaron en proporcionar el cuidado necesario. Lo siento mucho esto que haya sucedido. Alberto prometió a Ernesto. Prometió que los responsables pagarían caro por lo que hicieron y que su vida se convertiría en un infierno, deseando nunca haber nacido. Al día siguiente, mientras Alberto y la pequeña María, junto con otros familiares, enterraban a su amada abuela y madre, dejando atrás solo buenos recuerdos de una mujer que dedicaba su vida a la familia, Ernesto confrontaba a Daniela y a Álvaro en el hospital. Saben lo que hicieron, incompetente. Todavía no se dan cuenta de tal tamaño del problema que tenían, cuestionó Ernesto y Daniela. Álvaro, mostrando una falta de remordimiento, apenas prestaban atención hasta
hasta que Ernesto reveló el hijo de ella, además de ser mi amigo personal desde la infancia, es amigo del gobernador y el mayor abogado del país, Alberto Ferraz. No tiene idea, pero van a pagar muy caro, pero por esto, cuando él promete, él cumple. Pueden recoger su pertenencia. Están despedidos, son una vergüenza para nosotros, los médicos que amamos ayudar a las personas. Al saber de todo, Daniela y Álvaro quedaron hechos. Creían que sus actitudes no tendrían mayores consecuencias, pero no sabían lo que estaba a punto de sucederle. Un mes después del evento en el hospital, comenzó el juicio contra Daniela y Álvaro. Alberto, con su influencia significativa y determinación férrea que se había prometido a sí mismo y a todo que no pararía hasta ver los médicos responsabilizados por sus acciones como un abogado renombrado que nunca había perdido un caso. Alberto condujo el caso con precisión y dedicación. Durante el juicio, las pruebas fueron presentadas maliciosamente y la enfermera Magda prestó testimonio como testigo clave contra los médicos. Su relato detallado y la evidencia recopilada mostraron la gravedad de la negligencia y el desprecio mostrado por Daniela y Álvaro hacia Oliva. El juez, tras evaluar todas las pruebas y escuchar los testimonios, decidió de manera decisiva que Daniela y Álvaro fueron encontrados culpables y sentenciados a 15 años de prisión cada uno, una pena severa que refleja la seriedad de sus actos. Además, el juez revocó la licencia médica a ambos, asegurando que nunca más pudieran ejercer la medicina. Tras la conclusión del juicio, el ambiente estaba cargado de tensión y emoción. Alberto, movido por una mezcla de alivio y angustia, remanentemente se acercó a Daniela y Álvaro, quienes estaban esposados y visiblemente afectados por la dureza de la sentencia recibida. Alberto se acerca a los dos y dice: yo no tuve la oportunidad de dar el último abrazo a mi madre y entonces prometí por ella y por mi hija que ustedes pagarían. Sé que ella no va a volver y fue por eso que pasé noches sin dormir trabajando en este caso, no solo porque era mi madre, sino también para asegurar que ustedes nunca más tengan el chance de hacer esto de nuevo con otra persona, incluso si son pobres. Ese es su deber. Ustedes son este tipo de médicos que hicieron medicina solo por dinero y no por amor. Espero que aprovechen estos 15 años de soledad para lidiar con la culpa de haber quitado la vida a una señora que era una madre y una abuela ejemplar. Mientras Alberto hablaba, la intensidad de su palabra reflejaba la profundidad de su dolor y determinación en busca de justicia. Daniela y Álvaro enfrentaron la realidad de sus acciones, permanecían en shock sin palabras y comenzaron a llorar, pues sabían que habían cometido un gran error sin excusa y que ahora iban a pagar caro, pero muy caro. Alberto, aún exaltado y señalando con el dedo a los dos condenados, lanzó su última palabra antes de alejarse. Allí dentro se arrepentirán amargamente de todo el infierno que le espera. Canallas. Al salir del tribunal, María miró hacia arriba, sus ojos llenos de tristeza madura más allá de sus pocos años, y dijo con una voz pequeña y temblorosa: ¿qué falta me hará la abuela? Papá Alberto se detuvo, sus ojos también llenos de lágrimas, mientras agachaba la cabeza. María, con un profundo suspiro, la envolvió en sus brazos en un lugar de amor y seguridad. En el torbellino de sus emociones: yo también, mi hija, yo también la extrañaré mucho, pero recuerda que la abuela siempre estará con nosotros aquí, dijo él, colocando la mano de ella sobre sus corazones. Ay, Señor.